अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad Ahmadiyya de Australia está celebrando este Jalsa Salana y también he tenido la oportunidad de participar en este Jalsa después de casi 7 años. Este Jalsa Salana, cuando hace 132 años el Santo Mesías Prometido puso cuando se celebró en la época del Santo Mesías Prometido en la región de una pequeña pueblecito que era Qadian, donde se juntaron solamente 75 personas. Hoy, con la ayuda de Allah, estas reuniones, estos jalsas se realizan en grandes extensiones donde hay países grandes, países pequeños, países ricos, países pobres. No hay un continente hoy donde este jalsa no se celebre. Ciertamente estos jalsas en los rincones de la tierra y en cada uno de los países tenían que ocurrir porque, como el Santo Mesías Prometido había dicho, que este jalsa no lo consideréis como una reunión normal, es un hecho que solo para como ayuda a la verdad y para la defensa del Islam, para eso Allah Ta'ala puso con su mano este primer jalsa. Por lo tanto, el celebrarse estos jalsas del mundo no significa que la gente se junte, sino que es una prueba de la veracidad del Santo Mesías Prometido y es una prueba de la veracidad de la comunidad Ahmadiyya. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se cumple las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando Allah Ta'ala declara en el Santo Corán que وَآخَرِينَ مِنْهُمْ
Lamma yalhaqu bihim es también una prueba de la profecía, del cumplimiento de esta profecía. En palabras del Santo Mesías prometido, cuando dice que Allah Ta'ala ha puesto los cimientos de esta comunidad, no solo sus palabras, sino que también no hay un nuevo día que se levante donde en favor del Santo Mesías prometido Allah Ta'ala no muestre sus signos de apoyo y ayuda. La gente piden pruebas sobre la veracidad del Santo Mesías prometido. Si no tuvieran los ojos cerrados, si no tuvieran velos en sus corazones y en sus mentes, solamente estos jalsas que se celebran en los rincones de la tierra sería un gran argumento que aquel jalsa donde hace 130 años en Qadian se celebró en un pequeño pueblecito, hoy en todos los continentes del mundo se está celebrando. También se celebra en este continente y también se celebra en las grandes ciudades de este continente, que está a miles de kilómetros de ese pueblecito, y miles de mujeres y jóvenes están participando en este jalsa y esta misma reunión hace un mes con mucha dignidad se celebró en ese país, durante el cual una larga temporada había gobernado sobre la India y cuyos algunos sacerdotes y gobernantes habían intentado acusar al Santo Mesías prometido, le llevaron ante los tribunales, pero hoy los gobernantes de esos países, los líderes de esos países y los curas de ese país han tenido que reconocer que el mensaje de la comunidad Ahmadía es un mensaje para unir a todo el mundo. El amor, el cariño y la hermandad son los fundamentos de este mensaje, y este mensaje tiene que expandirse de la misma forma en Estados Unidos, que se considera la potencia del mundo, la potencia más importante. Los gobernantes también, viniendo a nuestros jalsas a través de sus mensajes, tuvieron que decir que el verdadero mensaje de paz del Islam, el verdadero mensaje del Islam lo hemos conocido a través de la comunidad Ahmadía. Por lo tanto, estos jalsas donde para los Ahmadis sirven como fuente de inspiración, de conocimiento, en ese mismo jalsa también a los ajenos es una forma que permite dar a conocer las palabras del Santo Mesías prometido, y solamente estamos sustentados en la búsqueda de la verdad, está fundamentado en levantar el nombre del Islam, está fundamentado en demostrar que el Islam es la religión más elevada en esta época, cuando los extraños, cuando dicen que según que el Islam nuestro es el del Santo Corán, ¿acaso, dice Azur, un Ahmadi no tiene que tener mucho más sentido de la responsabilidad, porque crece su responsabilidad participando en este jalsa con sus conocimientos espirituales, materiales? Debería potenciar estas cualidades entre las
objetivos del Jalsa era incrementar el taqwa y ser un ejemplo en la obediencia de Allah, y que este Jalsa creara el temor de Dios en vuestros corazones para que se generara un corazón compasivo y seáis un ejemplo de hermandad para los demás, seáis un ejemplo de unión, de sencillez, que para el servicio a la humanidad tendréis que crear una fuerza, una energía. En este Jalsa tendréis que buscar una relación personal con Allah Ta'ala. Por eso en estos días del Jalsa debéis reflexionar sobre vuestros pactos del Bait, donde están las obligaciones hacia Allah y las obligaciones hacia nuestros semejantes. Dice el Santo Mesías Prometido que ¿qué tengo que ver yo con esa gente que no se toman en serio con corazón sincero las ordenanzas de la religión? Son trabajos importantes que tiene que hacer un Ahmadi. El Santo Mesías Prometido vino con una misión muy importante. Si nosotros queremos cumplir con los pactos del Bait y queremos seguir adelante con su misión, entonces tendremos que seguir, tendremos que reflexionar sobre sus enseñanzas y tendremos que cumplir con los objetivos que él esperaba de nosotros. Por lo tanto, no debemos pensar que somos Ahmadis y ya es suficiente. Después de aceptar el Ahmadiyyat, tenemos que buscar esos objetivos que el Santo Mesías Prometido esperaba de nosotros. Estos 3 días de Jalsa, como se hacen a nivel conjunto, son días de crecimiento espiritual. Estos días especialmente tienen que buscar y sacando provecho de los programas que tienen que intentar ser unos verdaderos Ahmadis. Tienen que pensar en hacer un autoanálisis. Voy a mencionar de esa lista algunos de los rangos que el Santo Mesías Prometido esperaba de la gente que se unió a él. Hablando de los objetivos del Jalsa, dijo que para que los que vinieran en su corazón naciera el taqwa. ¿Qué es el taqwa? A este respecto, el Santo Mesías Prometido dice: el taqwa no es una cosa pequeña, es la forma de pelear contra todos los satanases que están dominando cada poder del ser humano. Todas estas fuerzas son el Nafse Ammara, y todo esto se le denomina Shaitan. Nafse Ammara es un estado del alma donde es el alma que se ve atraída hacia el mal, en vez de ser atraída hacia Allah Ta'ala. Hoy vemos que la gente sigue la sinvergonzonería cuando las cosas malas se presentan de forma buena. Eso es el Nafse Ammara. Ese es el Satanás del ser humano que está continuamente acechándoos, y dijo que estas potencialidades del ser humano que están tentando al humano, si no se reforman, el ser humano se verá esclavizado por ellas, y la misma mente mal utilizada es el mismo motivo de ser fuerzas satánicas, esta misma inteligencia. El trabajo de un creyente es, y también de otros sentidos,
es que estas fuerzas que Dios nos ha dado debemos reformarlas y debemos emplearlas con justicia, con equilibrio, y cuando así lo hagamos, esto es el taqwa. Luego dice el Santo Mesías prometido que para nuestra comunidad es necesario un especial cuidado del taqwa, porque están relacionándose con una persona y están dentro de una comunidad cuyo representante dice ser un profeta, de forma que los seguidores no pueden estar sumidos en ningún tipo de materialismo, estén libres de cualquier tipo de esta desgracia. Por lo tanto, aceptando el ver y no librarse de estas debilidades humanas no sirve de nada. Hablando del taqwa, el Santo Mesías prometido dice, nos aconseja que debemos seguir los caminos del taqwa, porque el taqwa es algo que podemos denominar como el resumen del Shariat. Si que queremos definir que es el Shariat, es ser muttaqi. Pero una persona, cuando sigue los primeros pasos y los hace con sinceridad, al final consigue su meta. Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala acepta las oraciones de los muttaqi, es su promesa, y no Allah Ta'ala cumple sus promesas. Allah Ta'ala cumple sus promesas, como dice que Allah siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, cuando un ser humano es débil y dice Azur que si busca que Allah Ta'ala escuche sus oraciones, debe intentar cada miembro que siga el camino del taqwa para que sus oraciones sean aceptadas y encuentre una paz y parte de la que comparta la fe. Dice el Santo Mesías prometido que debemos utilizar siempre nuestros sentidos. Si utilizamos estos sentidos, él puede ser un amigo de Dios. Dice el Santo Mesías que en verdad hay gente con mucha fuerza que están llenos de luz y de espiritualidad. Por lo tanto, una persona que no se considere fuera de estas capacidades, ¿acaso Allah nos ha dicho que no vamos a participar de estas bendiciones? No hay una lista como tal. Dice el Santo Mesías prometido que Dios es muy noble y su nobleza es un océano que nunca se acaba. Y a quien la busca, el que busca este tesoro, nunca se ha quedado desprovisto. Por lo tanto, debéis levantaros por la noche para pedir y buscar su cercanía. Y hay muchas partes donde podéis rezar, en rukú, en posternación, en sajda, y luego 5 veces se repita el Fajr, Zohar, Asr, Maghrib e Isha. Luego tenéis las oraciones del Tahajjud. ¿Por qué? Todas estas son oraciones, son momentos para hacer oración. Y explicando más este punto, dice que el objetivo de la oración, es hacer dua. Y pedir dua hace que vaya según la naturaleza de Allah. Vemos, por ejemplo, que cuando un niño llora y se muestra impaciente, la madre va corriendo a darle leche,
Ahí, entre la divinidad y la humanidad, hay una relación de este estilo que no puede comprenderlo cualquier persona cuando el ser humano llama a la puerta de Dios y con máxima humildad delante de Él le presenta su situación y le pide sus necesidades. Entonces la divinidad entra en acción y siente este ser se le muestre compasivo, y Allah Ta'ala, él delante de Allah Ta'ala muestra su debilidad. Por eso delante de Allah debemos mostrar la máxima pureza. Hay gente que piensa que si rezamos o lloramos delante de Allah Ta'ala eso no sirve de nada. Y dice Azur que con el ateísmo que hay actualmente esta es una idea generalizada. Dice el Santo Mesías Prometido que llorar delante de Allah no implica nada. Esto, dice Azur, es falso, porque estas gentes no creen en la fuerza de Allah Ta'ala. Si tuvieran la fe, no tendrían la fuerza de expresarse así. Cuando una persona va delante de Allah Ta'ala y con un arrepentimiento sincero, es necesario un arrepentimiento sincero, es cumplir con las ordenanzas de Allah Ta'ala, y él se ha posternado, Allah Ta'ala le ha favorecido siempre. Es verdad, alguien ha dicho, está leyendo un poema en persa, que cómo es este querido que no ha visto ni a su amigo. Dice, no eres tú el que no tienes un dolor, porque el médico está ahí presente, es decir, Dios está ahí. Dios quiere que vosotros delante de Él vayáis con un corazón sincero, y esta es la condición, es que debéis adaptaros a Él, y ese verdadero cambio, que es el que permite ir delante de Allah Ta'ala, mostrarlo. Os digo en verdad que Allah Ta'ala tiene unos poderes especiales y están llenos de innumerables favores, pero es necesario crear un ojo con cariño, porque si hay un verdadero cariño, Allah Ta'ala escucha las oraciones y ayuda. Hablando de la sencillez, dice que para seguir el taqwa hay una condición, y es que su vida sea una vida sencilla, vida de pobreza. Es una rama donde tenemos que ir en contra de las tentaciones, porque los que son cercanos a Dios al final deben librarse del orgullo. A veces una persona se considera superior, o a veces se enfada con otro, y nacen del orgullo. Y de ese orgullo surge el enfado. Dice, porque el enfado aparece cuando uno piensa que es superior al otro, es decir, piensa que es superior a los demás. Yo no deseo que en mi comunidad uno considere al otro mayor o peor, o que uno empiece a mirar con miradas bajas a su semejante. Allah Ta'ala sabe quién es el mayor, quién es el menor. Es una especie de desprecio. Tengo miedo que esto pueda ser motivo
de la destrucción de una persona. Es decir, es como una semilla que al final crece en su corazón y cuando se haga grande destruirá al ser humano. Dice, hay personas que cuando van delante de la gente grande se presentan con mucha educación, pero el grande es aquel que escucha con humildad al humilde, el que respeta su palabra y no le desprecie para que se sienta humillado. Allah Ta'ala dice, Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, que no debéis poneros motes porque es inmoral. Es de aquellas gentes que están separadas de la religión. Una persona que insulta al otro no morirá hasta que no esté sumido en el mismo problema. No debéis considerar despreciables a vuestros hermanos cuando bebéis del mismo agua. ¿Quién sabe quién ha de beber más agua? Somos todos personas de Allah. ¿Y quién sabe lo que le va a tocar a una persona? No puede ser uno distinguido según los asuntos del humano. El mayor, dice el Santo Corán, que el más, a la vista de Allah, el más grande es el más piadoso. El que hace mejores obras, el más muttaqi, ese es el más grande. En una ocasión, dirigiéndose a la comunidad, dijo que Allah no le preocupa nada, salvo a su gente pura. Debéis crear cariño, debéis olvidar las discrepancias, tenéis que evitar burlaros unos de otros, porque la burla lleva al ser humano lejos de la verdad. Debéis trataros con dignidad y cada uno en su comodidad debe pensar en la comodidad de su hermano. Tenemos que establecer un verdadero pacto con Allah. Y el verdadero pacto con Allah es que sigamos sus enseñanzas, que cumplamos con las ordenanzas de nuestros hermanos. Ahora está cayendo el castigo de Dios sobre la tierra y se salvarán aquellos que estén libres del pecado y estén libres delante de Allah Ta'ala. Debéis recordar que si en las ordenanzas de que Allah pone, si ponéis vuestra intención en seguirlas, Allah Ta'ala disipará todas las dificultades y seréis exitosos. ¿No habéis visto que el campesino saca los arbustos y lo limpia y al final lo llena de flores limpias y de árboles limpios y lo protege y le protege de cualquier perjuicio? Pero esas flores que no traen frutos y se secan, el dueño no las considera. Si se las come algún animal o si viene un leñador y lo corta. Por lo tanto, debéis recordar que si sois sinceros a la vista de Allah, no os puede oponeros nadie. Pero si no corregís vuestra situación y no hacéis un pacto de sinceridad con Allah, entonces Allah Ta'ala no le importa a nadie. Hay miles de ovejas que se sacrifican diarias, pero nadie se preocupa de ellas. Y si muere una persona,
cuánto dolor se produce. La ley nos pregunta, pero cuando se sacrifica un animal, nadie pregunta por ellos. Por lo tanto, si queréis vosotros ser libres como un animal libre, entonces seréis igual que ellos. Tenéis que uniros a los queridos de Allah, donde cuando alguna calamidad intenta abatirse, Allah os proteja, porque no ocurre nada en el cielo a menos que Allah Ta'ala lo permita. Esas enemistades debéis limitarlas, porque ahora ha llegado el momento que dejemos las pequeñas cosas y fuéramos a las cosas importantes. Este es mi testamento y debéis recordarlo como tal, que no debéis extraer las cosas con fuerza. Hay que explicar con cariño a las gentes. Luego, hablando del crecimiento espiritual, el Santo Mesías prometido nos ha dicho que nuestra comunidad debe crecer desde el punto de vista moral, porque debemos recordar que si alguien les trata con dureza, deben intentar tratarle con cariño. No hace falta la fuerza para doblegar a alguien, para convencer a alguien. Y esta es una razón cuando nosotros decimos que este es el rango para establecer la paz en el mundo, y a la gente le gusta. Pero también deben ser nuestros ejemplos igual. El alma tiene 3 estados. Amara es aquel estado donde no controla sus pasiones y sale de la medida equilibrada, se olvida de lo moral, pero en la situación de la Vama, él es consciente de que ha hecho algo mal. Y ahí dice Azur que una vez a un santo le mordió un perro y vieron sus familiares que le había mordido un perro. La pequeña o niña pequeña le dijo: ¿por qué usted no le mordió? Por lo tanto, el ser humano, alguien insulta, el momento tiene que olvidarse de responder, porque si no va a ser como el ejemplo del perro. A los queridos de Allah se les ha insultado, se les ha molestado, pero a ellos al final el hombre perfecto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se le trató muy mal y se le insultó con la lengua, pero esta misericordia, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió? Hizo oración, y como Allah Ta'ala le había dicho que tenías que ignorar a los ignorantes y nosotros te preservaremos, la gente de la calle no pudo atacarle. Los oponentes del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no pudieron atacar su dignidad y cayeron a sus pies o murieron delante de él. Por lo tanto, esta cualidad, la Vama, es la que reforma al ser humano en el día a día. Si un ignorante le insulta o alguien intenta hacerles daño, en cuanto tanto más le olvidéis, más salvaréis vuestra dignidad, y cuanto más le ignoréis, cuanto más os enfrentéis, más os va a humillaros. En la parte del Nafse Mutmainna, que es el alma en paz, en ese estado, aparte de Allah y su profeta, se separa del mundo, anda por el mundo, se relaciona con la gente del mundo, pero en verdad no está aquí.
Él está en otro mundo y el cielo y la tierra es distinto, y este es el nuevo cielo y la nueva tierra para la que había venido el Santo Mesías prometido. Por lo tanto, si cada uno de nosotros controla sus pasiones y en nuestras relaciones con cariño, con compasión, vamos acrecentando estos pasos, también pueden abrirse nuevos campos de tabligh, de predicación. Tengo que decir con pena que hay personas que por pequeñas cosas empiezan a pelear, y se dan casos en los yalsas también, y todo ello está estropeando la santidad del yalsa. Me llegan quejas, han salido fuera, ha habido en los parkings o problemas antiguas y la santidad de un yalsa se ve interrumpida, o se han olvidado para cuál fue el objeto por el que venían a este yalsa. Por lo tanto, deben recordar que no solo delante de los demás deben mostrar esta paciencia, porque el Santo Mesías prometido no lo dice solo con los externos, sino entre nosotros, Roamau Benahum, es decir, que este cariño debéis mostrarlo entre vosotros, más que los demás. Y se nos ha hecho mucho hincapié en este aspecto. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe estar autoanalizándose, y es que esas gentes que se han unido a su comunidad intentan cumplir sus enseñanzas y dándole buenas nuevas. Dice que Allah Ta'ala en el Santo Corán ha dicho: esta promesa nació desde la época de Santo Jesucristo, pero os doy la buena pericia que en el nombre de Jesús Allah Ta'ala se ha dirigido en las mismas palabras. Deben pensar que todo aquel que mantiene una relación conmigo y mantiene esta promesa, quiere unirse en esta promesa, pueden ser los que están sumidos en el alma que incita al mal. No, de ninguna forma. Aquellos que siguen las verdaderas promesas de Allah y no consideran mis escritos como un cuento, y debéis escuchar, y me dirijo una vez más, que los que mantienen una relación conmigo, y esa relación no es una relación cualquiera, sino que es una relación intensa, una relación que no es solo con mi ser, sino llega a ese ser, que Él me ha llegado hasta este ser excelso, que lleva hacia el ser. Dice el Santo Mesías prometido que si todo esto fuera por mí, yo no tendría ninguna preocupación, ni me preocuparía, pero no paro, porque su efecto se encuentra hacia afecta al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Allah Ta'ala. Por lo tanto, debéis escuchar que si queréis participar de esta buena nueva y esperáis tener un éxito hasta el día del juicio final, y es que si tenéis una verdadera sed, entonces os digo que este éxito no se podrá cumplir hasta que no paséis por el alma, el nafse, la vama y luego el mutmaina. No digo más que os habéis unido a un ser que es un enviado de Allah. Debéis escuchar sus palabras
y estar preparados para cumplir cada palabra, para que no seáis aquellos que después de declarar se separaron y compran un castigo eterno. Dice que reformarse delante de Allah Ta'ala y estar puliéndose, esta es la forma, según el hadith. Aquel que levanta con certeza sus manos hacia Allah Ta'ala no le desprecia. Pedir a Allah y pedir con convencimiento. Vuelvo a deciros, demostrar buenas cualidades morales. Dice que el Shaitán le puede engañar. Con este ejemplo uno puede llegar a conocer el ejemplo del Islam. Por lo tanto os digo que hay montones de musulmanes que están en muchas zonas de la tierra. Ellos con la fuerza se hicieron musulmanes. Dice no, fue la belleza del Islam, fue la atracción de las enseñanzas los que les llevó y creó una revolución que sirvió en todos los campos, es decir, mostrar buenas cualidades morales. Y esto es lo genera la revelación. Vieron el buen ejemplo de los musulmanes y esto fue lo que les influenció. Vieron al Islam y no a la espada. A los ingleses han tenido que aceptar que la fe del Islam es tan amplia que hará que otros pueblos acepten esta fe. Si ustedes siguen, si nosotros seguimos con nuestra palabra y nuestros hechos según las enseñanzas del Santo Corán, y es como el Santo Mesías prometido esperado de nosotros, sería es como creceremos. Es necesario crecer entre la gente local. Tendremos que ser un ejemplo para que la gente nos mire, y esta es una de las características del Jalsa. Esta conexión con Allah, esta atención hacia la oración, esta atención hacia la purificación, estas son los beneficios a nivel individual y a nivel de Jamaat, que tendremos que dar beneficio con ello a los demás. Podemos unir en este beneficio a todo aquel ser que intenta seguir este ejemplo, en estos días de Jalsa. Hagan un análisis de conciencia. Cada Ahmadi necesita hacer un análisis de conciencia. Hasta qué punto estos ejemplos y estas esperanzas nosotros estamos intentando cumplir con ellas, y es que el Santo Mesías prometido esperaba de nosotros. Este esfuerzo lo debe hacer cualquier Ahmadi, y es que cumpliendo con estos hechos seremos merecedores de las oraciones que hizo el Santo Mesías prometido para su comunidad. Hagan mucha oración estos días, agradezcan a Allah que les ha dado la oportunidad de participar en este Jalsa, nos ha dado la oportunidad de reformarnos una vez más. Hagan oración, que Allah no nos ponga en aquella gente que no participa, que Allah Ta'ala, sino que seamos de aquella gente que somos capaces de atraer los favores de Allah. Que Allah nos dé a todos la oportunidad de que en estos días saquemos el máximo beneficio y seamos herederos de las oraciones del Santo Mesías prometido. Después de las oraciones haré una oración fúnebre. Mukarram Sahibzadi Amtul Rashid Begum Sahiba, que era Amtul Hay Begum, la hija de Amtul Hay Begum, y Mia Abdul Rahim era la esposa.
el 30 de septiembre en Maryland ha fallecido a los 95 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era nieta del Santo Mesías prometido, era hija de al-Muslim Maud y era la hermana del Khalifatul Masih Saleh Sirabe, y mi tía, es decir, desde el Khalifa Awal, conocía el califato. Estos hasta hoy tenía una relación muy cariñosa conmigo. Cuando el Khalifa me hizo Amir y Nazreala, ella me respetaba, y después del califato cambió, me sorprendía. Era muy comunicativa, que Allah Ta'ala eleve su rango. Las chicas ahmadis tienen un favor, le deben un favor, y es que ella configuró el Majlis Nasratul Ahmadiyya, cuya primer presidenta, Mehmuna Sofia Saheba, y la secretaria fue Sabzadi Amir Rashid Saheba. Y fue ella quien diseñó este esquema. Dice que cuando estudiaba en la clase de religión pensé que como para las mujeres está Lajna y Maila, tiene que haber algo para las niñas. Y Malik Saifur Rahman Saheba con su mujer, es decir, otras compañeras de su instituto, pensamos que vamos a hacer un grupo de mujeres, que el Khalifatul Masih Saleh se le denominó Nasratul Ahmadiyya. Era una reunión donde el Khalifatul Masih Saleh pasó por allí y dijo donde las jóvenes Ahmadis se están reuniendo, y los profesores pidieron autorización a Khalifatul Masih Sani y puso el nombre de Nasratul Ahmadiyya. Cada uno que le conoció decía que era una persona extremadamente sencilla, muy hospitalaria. En los días de Jalsa daba su casa para los huéspedes, y su familia se metía en un pequeño almacenaje, y a veces ponía una tienda de campaña para que la gente viniera de fuera, se hospedara en su casa, y a los propios de la casa los iba a hacer dormir en una tienda. Era una mujer que trataba igual a los ricos que a los pobres. Tenía mucha compasión por los pobres. Muchos niños que ella crió, nos dicen que nos trató como si fuéramos sus hijos. Nos dio una educación en colegios buenos, les ponía buena ropa, les daba buenos estudios, cuidaba de su alimentación, y también casó a varias niñas huérfanas. Dice Azul que yo he visto pocas personas, porque si venía alguna mujer huérfana o pobre, la cuidaba como si fuera su hija. Que Allah Ta'ala la perdone. Sus hijos son tres hijas y un hijo, y que a sus hijos Allah Ta'ala Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر